Échale un vistazo a esto. Abre Google Maps ahorita mismo. Busca el Reino Unido. Ubica Escocia. Ahora muévete hacia el noroeste, hacia el Atlántico Norte. Vas a ver las islas exteriores de Escocia, las Hébridas, una cadena de tierra que va perdiéndose poco a poco en el mar. Síguelas hasta donde se acaban, y luego sigue un poco más. Ahí, a unos 160 kilómetros de la costa escocesa, completamente sola en medio del Atlántico, hay un pequeño grupo de islas que no debería existir. No porque sean una isla fantasma como Bermeja, no porque nadie las haya podido encontrar. Están ahí, perfectamente visibles en el satélite. El problema es lo que hay encima de ellas: ruinas. Si haces zoom, vas a ver los restos de un pueblo completo. Casas de piedra alineadas frente al mar, muros de campo que dividían la tierra, estructuras pequeñas dispersas por toda la isla, cientos de ellas, como puntos en el mapa, un faro, caminos que van desde la orilla hacia el interior. Todo está ahí, todo menos la gente. Esto se llama Saint Kilda, y durante más de 10.000 años fue el hogar de una de las sociedades más aisladas de toda Europa. Una comunidad que vivió completamente autosuficiente, en uno de los rincones más remotos del mundo habitable. Gente que aprendió a leer el clima mirando las olas desde los acantilados, que escalaba paredes verticales de roca para conseguir huevos de ave, que construyó su propio sistema de gobierno, su propio dialecto, su propia manera de entender el mundo, y que un día, en 1930, firmó una carta pidiendo que alguien viniera a sacarlos de ahí. 36 personas. Eso era lo que quedaba de 10.000 años de civilización. La pregunta que vamos a responder hoy no es solo qué pasó, es porque nadie hizo nada para evitarlo. Y si alguien, en algún punto de esta historia, se benefició de que Saint Kilda se vaciara, cargando Google Earth. La isla principal se llama Hirta. Es la más grande del archipiélago y la única que tuvo población permanente. Desde el satélite se ve verde, sorprendentemente verde, para algo que está tan expuesto al Atlántico. Hay acantilados en casi todos los lados. En el lado sur hay una bahía, Village Bay, y ahí es donde estaba el pueblo. Si te acercas, puedes ver las estructuras con claridad. Las casas están dispuestas en una sola calle larga paralela a la orilla. Son construcciones de piedra bajas, rectangulares, con los techos caídos o desaparecidos. Justo detrás hay una serie de pequeñas estructuras dispersas por toda la ladera. Son los clades, pero de eso vamos a hablar más adelante. Apple Maps tiene mejor resolución aquí. Se pueden ver los caminos con más claridad. Los acantilados del lado norte y oeste son brutales, caídas verticales de cientos de metros directo al mar. Las otras islas del archipiélago también se ven desde aquí. Soay al noroeste, Boreray al noreste, con sus famosas columnas de roca saliendo del agua como torres medievales. Lo que es evidente desde cualquier plataforma es esto: no hay nada aquí que sugiera vida humana activa. No hay barcos en el puerto, no hay luces, no hay movimiento, solo ruinas, ovejas y viento. Antes de meternos en la historia, necesito que entiendas exactamente lo que significa estar en Saint Kilda. El Atlántico Norte, en esa latitud, no es un mar amable. Los vientos vienen de oeste sin nada que los frene desde Canadá. Las olas pueden superar los 15 metros en invierno. Y Saint Kilda está completamente expuesta a todo eso. En invierno, la isla puede quedar completamente incomunicada durante meses. No había radio, no había teléfono, no había forma de pedir ayuda si algo salía mal. Si alguien se enfermaba gravemente en enero, la única opción era esperar a que el mar calmara lo suficiente para que un barco pudiera llegar, lo cual podía tardar semanas. Eso es Saint Kilda, un lugar donde vivir requería un tipo de resiliencia que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Y durante 10.000 años hubo gente que lo hizo. La evidencia arqueológica más antigua de presencia humana en Hirta data del Neolítico, hace unos 10.000 años. Fragmentos de cerámica, restos de hogares, herramientas de piedra encontradas en distintos puntos de la isla. No es una fecha exacta,
Es una estimación basada en lo que los arqueólogos han ido encontrando. En esa época, los humanos se estaban moviendo por las costas e islas del Atlántico Norte, con mucha más fluidez de lo que la gente imagina. Y Saint Kilda, aunque es remota, no era invisible. Desde las hébridas exteriores se puede ver en días claros. Alguien llegó ahí, vio que había tierra, vio que había aves en cantidades enormes y decidió quedarse. Generación tras generación, durante milenios, alguien vivió en ese rincón del Atlántico. Pero, ¿cómo sobrevivían? La isla no tiene recursos obvios, no hay árboles. El viento del Atlántico cargado de sal destruye cualquier árbol que intente crecer. Sin árboles, no hay madera para construir barcos ni herramientas complejas. Sin árboles, el invierno es mucho más duro. Lo que sí hay en cantidades casi incomprensibles son aves marinas. Los acantilados de Saint Kilda son uno de los criaderos de aves marinas más importantes del Atlántico Norte. Alcatraces, frailecillos, fulmares. Millones de ellos. En temporada de cría los acantilados están literalmente cubiertos. El ruido es ensordecedor. Los habitantes construyeron toda su economía alimentaria alrededor de esas aves. Cazaban adultos, recolectaban huevos, preservaban carne para el invierno. Desarrollaron técnicas de escalada en acantilados que no tenían equivalente en ningún otro lugar de Europa. Bajaban por cuerdas de pelo de vaca, por paredes verticales de 200 metros para llegar a los nidos. Los mejores escaladores eran los héroes locales. También tenían ovejas. Las ovejas Soay, una raza primitiva que llegó con los primeros pobladores hace milenios. Son más pequeñas que las ovejas continentales, más resistentes, más autónomas. ¿Por qué no pescaban más? Sin madera para barcos sólidos, y con el Atlántico Norte siendo lo que es, la pesca en mar abierto era extremadamente peligrosa. Las aves en los acantilados eran un recurso más seguro. Los nombres de los lugares cuentan otra parte de la historia. Boreray, Soay, nombres que claramente vienen del nórdico antiguo. Los vikingos pasaron por ahí, se asentaron, dejaron su huella en el idioma local y siguieron. El gaélico escocés era el idioma principal, pero mezclado con palabras nórdicas que sobrevivieron siglos. Una cosa más que vale la pena mencionar: los clades, esas estructuras pequeñas de piedra que se ven dispersas por toda la isla en Google Earth, son básicamente refrigeradores naturales. Paredes de piedra con espacios para que el viento entre y circule. Techo de turba para que la lluvia no entre. Adentro guardaban carne preservada y huevos para el invierno. Hay más de 1400 clades en Saint Kilda. Son la evidencia más visible de cuánto trabajo colectivo se invirtió en hacer que esa isla fuera habitable. Y siguen ahí, perfectamente visibles desde el satélite, 90 años después de que los últimos habitantes se fueran. Llegamos al año 1697. Un hombre llamado Martin Martin, oriundo de las Hébridas, decide hacer algo que muy poca gente había hecho antes: documentar Saint Kilda de manera sistemática. Visita la isla, pasa tiempo con los isleños, toma notas detalladas y publica un libro completo sobre lo que vio. Ese libro es uno de los documentos más importantes que tenemos, no porque sea el primero en mencionar la isla, sino porque es el primero en describir a sus habitantes como personas completas. Llegar a Saint Kilda en el siglo XVII era una empresa seria. Martin Martin y su grupo se encontraron con una tormenta brutal en el Atlántico. Estuvieron 16 horas perdidos en el mar sin ver tierra. La manera en que finalmente encontraron la dirección correcta fue observando hacia dónde volaban las aves marinas. Siguieron a los pájaros y funcionó. Cuando llegaron a Boreray, la isla satélite, lo que encontraron los dejó sin palabras. Aves marinas en cantidades tan masivas que oscurecían el cielo. Sus excrementos habían cambiado el color del mar. 2 aves chocaron en el aire frente a ellos. Una cayó muerta cerca del bote, y el grupo la recogió y se la comió. Porque cuando llevas 16 horas perdido en el Atlántico con hambre, no desperdicias nada. Finalmente llegaron a Irta. Los isleños los recibieron con curiosidad genuina y generosidad notable.
En 3 semanas de visita, les regalaron 16,000 huevos. 16,000. Eso da una idea de la abundancia que tenían. Martin encontró una comunidad de aproximadamente 180 personas. No eran ricas por ningún estándar material, pero lo que escribió después es lo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Dijo que eran las personas más felices que había conocido en su vida. No lo dijo de pasada. Escribió que los isleños no eran materialistas, que no tenían ambición desmedida, que trabajaban juntos y se ayudaban mutuamente con un sentido de comunidad que no había visto replicado en ningún otro lugar. Tenían un sistema de gobierno informal pero funcional. Cada mañana los hombres se reunían en lo que Martin llamó el Parlamento de St. Kilda, donde se decidían las tareas del día y se distribuían los recursos. Las mujeres tenían su propia reunión separada, hacían deportes. Los hombres competían balanceándose en una roca alta en los acantilados para impresionar a las mujeres que les gustaban. Los mejores escaladores eran literalmente los más admirados. Los isleños podían predecir el clima, observando el color de las olas desde tierra. Sabían cuándo el mar iba a ponerse peligroso horas antes. Medían el tiempo por el movimiento de las sombras. Conocían las mareas sin ningún instrumento moderno. Un detalle que me pareció muy revelador. Cuando Martin demostró que podía escribir, algunos isleños reaccionaron con asombro genuino. Para ellos, todo el conocimiento importante vivía en la memoria y se transmitía en voz alta. Lo que también notó es que los isleños no eran conscientes de su propia felicidad en términos comparativos. No sabían que eran felices porque no tenían nada con qué compararse. Su vida era simplemente la vida, el único mundo que conocían. Eso iba a cambiar. Y no para bien. Si este es el tipo de historias que te gustan, suscríbete al canal porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. Islas olvidadas, lugares que desaparecieron, historias que nadie está contando. Y de paso, dime en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Unos años después de la visita de Martin, St. Kilda se convirtió en el escenario de una historia que no tiene nada que envidiarle a ninguna novela de la época. En 1732, una mujer llamada Rachel Chisley fue secuestrada y llevada a la isla en contra de su voluntad. Rachel era la esposa de un abogado poderoso en Escocia, con conexiones políticas importantes. El problema entre ellos era grave. Ella había descubierto que él estaba planeando traición contra el gobierno de Londres y había enviado cartas advirtiéndolo. La respuesta de su marido fue desproporcionada. Mandó secuestrarla. Rachel fue trasladada entre varias islas remotas de Escocia, hasta terminar en St. Kilda, el lugar más lejos que su marido pudo encontrar. Una isla donde nadie hablaba inglés, donde los barcos llegaban quizás 1 o 2 veces al año, donde no había manera práctica de pedir ayuda. La tuvieron viviendo en uno de los clades, fría, húmeda, sin comodidades. No podía comunicarse con los isleños, porque ella hablaba solo inglés y ellos solo gaélico escocés. Estaba completamente aislada incluso dentro de la comunidad. Según los registros, Rachel pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo y bebiendo whisky. No como crítica, sino como la descripción de alguien sobreviviendo psicológicamente como podía. Pero Rachel no se rindió. Logró escribir una carta en secreto dirigida a su abogado en Edimburgo, pidiendo rescate. El abogado intentó actuar por vías legales. El marido de Rachel lo bloqueó en cada paso. Tardó años en conseguir recursos por sus propios medios. Finalmente, en 1741, casi una década después del secuestro, el abogado organizó y financió de su propio bolsillo una expedición armada a St. Kilda. Llegaron demasiado tarde. Alguien había advertido al marido de los planes de rescate. Rachel había sido movida. Para cuando la expedición llegó, ya no estaba, y murió antes de que nadie pudiera encontrarla. El secuestro de Rachel no era exactamente un secreto en Escocia. La gente sabía, y nadie hizo mucho al respecto. El poder del marido hacía difícil oponerse. Rachel no era popular en su comunidad, probablemente por ser mujer divorciada en una época donde eso la colocaba fuera de los márgenes aceptables, y llegar a St. Kilda
Era una empresa logística enorme. Lo que esto dice sobre St. Kilda es importante. Para el marido de Rachel, la isla no era un lugar con gente y cultura propia. Era simplemente el lugar más lejos posible. Un depósito conveniente. Los isleños no eran parte de la ecuación. Eso prefigura exactamente lo que va a pasarle a la comunidad en los siglos siguientes. Hay un patrón en la historia de las comunidades aisladas que se repite con una regularidad casi mecánica. Y St. Kilda no fue la excepción. Cada vez que llegaba un barco, llegaba también la posibilidad de enfermedad. Los isleños llevaban generaciones viviendo en un ecosistema microbiano muy limitado. Su sistema inmune no había tenido que enfrentarse a los patógenos que circulaban en el continente. Cuando llegaban visitantes, cualquier enfermedad que trajeran podía propagarse con una velocidad y una letalidad que en otros lugares hubiera sido manejable. En 1684 hubo un brote de lepra. En 1724 llegó la viruela. En 1727, otra vez viruela. Cada brote reducía dramáticamente la población. El más devastador fue el de 1727. La viruela diezmó la comunidad hasta el punto de que no quedaban suficientes hombres adultos para hacer el trabajo básico de la isla. Tuvieron que traer trabajadores desde Harris, la tierra más cercana, solo para funcionar. Una comunidad que había sobrevivido 10.000 años en uno de los entornos más hostiles del mundo, reducida de repente a un número tan pequeño que no podía mantenerse sola, no por una tormenta, no por una hambruna, por un virus que llevaba en su cuerpo alguien que llegó en un barco. La población de St. Kilda durante estos siglos era un péndulo. Subía lentamente en décadas de aislamiento, luego caía en picada con cada brote. El máximo rondaba las 200 personas. El mínimo después de algunos brotes bajó a menos de 50. No había médicos, no había hospital, no había medicamentos más allá de los remedios locales. Cuando alguien se enfermaba gravemente, las opciones eran sobrevivir por cuenta propia o morir. Los MacLeod, la familia que llevaba siglos cobrando renta de los isleños, ocasionalmente enviaba una enfermera o dos, pero era esporádico e insuficiente. Una enfermera solicitó que la trasladaran porque los isleños eran, según ella, demasiado difíciles. Otra escribió en 1914, describiendo sus condiciones como una prisión, sin carne fresca en meses, sin mantequilla, sin papas, sin leche. Eso era lo que el sistema ofrecía a St. Kilda, no soluciones, parches ocasionales que nunca cambiaban nada de manera estructural. Y mientras tanto, cada barco que llegaba era una ruleta rusa microbiológica. Si tuviera que señalar a un solo individuo como responsable de acelerar el colapso de St. Kilda, ese individuo sería John Mackay. Mackay llegó a la isla como ministro religioso en 1865. Se quedó 24 años. En esas 2 décadas hizo más daño que cualquier brote de enfermedad o tormenta atlántica. No con violencia, con religión. Mackay era un calvinista de la variedad más rígida. Instituyó 3 servicios religiosos obligatorios cada domingo, cada uno de 3 horas, 9 horas de iglesia cada domingo, para toda la comunidad, sin excepciones, ancianos, niños, enfermos, todos. Un visitante de 1875 describió el domingo en St. Kilda así: el sábado era un día de penumbra intolerable. Al sonido de la campana toda la comunidad corría a la iglesia con rostros de tristeza y ojos clavados en el suelo. Estaba considerado pecaminoso mirar hacia los lados. Para los isleños, esto fue un shock brutal. Pasaron de una espiritualidad informal y adaptada a su modo de vida, a un régimen que consumía 1/7 de cada semana en rituales obligatorios. Pero lo más destructivo no era el tiempo en los servicios, era lo que Mackay hacía fuera de ellos. Prohibió que los niños jugaran, tenían que cargar una Biblia en todo momento. Regañaba públicamente a ancianas y niños que hacían ruido durante los servicios. Creó una atmósfera de vigilancia moral constante, incompatible con la manera en que los isleños habían funcionado durante generaciones. Y luego está el incidente que resume todo. En un periodo de escasez de alimentos, llegó un barco de auxilio un sábado.
Mackay dijo que no podían descargarlo porque era el sábado. Los suministros se quedaron en el barco hasta el lunes. Hay gente pasando hambre, y un ministro decide que la ley del domingo pesa más que alimentar a la comunidad, y nadie lo detuvo. Los isleños hablaron varias veces de abandonar la isla durante esas décadas, pero cada vez se disuadieron entre ellos, porque Saint Kilda era el único mundo que conocían. Mackay se fue en 1889, pero había roto algo que no se repara fácilmente: la confianza de los isleños en su propia forma de vida. Les había enseñado a verse como atrasados, como primitivos que necesitaban ser corregidos, y eso, instalado en la psicología colectiva de una comunidad pequeña y aislada, es muy difícil de deshacer. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo, y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento, porque lo que viene después es la parte más oscura de toda esta historia. Hasta aquí hemos visto enfermedades, un pastor destructivo, aislamiento extremo, falta de atención médica, todo real y documentado. Pero hay una pregunta que vale la pena hacer explícita. ¿Fue el colapso de Saint Kilda un accidente histórico o alguien se benefició de que pasara? Empecemos con los MacLeod. La familia MacLeod llevaba siglos siendo los propietarios nominales de Saint Kilda. Cobraban renta en especie, aceite de ave, plumas, lana. A cambio, supuestamente tenían la obligación de proveer servicios básicos a la comunidad. En la práctica cumplieron esa obligación de manera mínima. Enviaban una enfermera de vez en cuando. Ocasionalmente traían suministros, pero nunca invirtieron en infraestructura real. Nunca establecieron atención médica funcional. Nunca hicieron nada que cambiara estructuralmente las condiciones de vida en la isla. ¿Por qué? La respuesta más simple es económica. Saint Kilda estaba demasiado lejos y era demasiado cara. Los isleños pagaban su renta y el status quo se mantenía sin necesidad de gastar más. Cuando evacuaron en 1930, los MacLeod vendieron la isla a un aristócrata aficionado a las aves. Y listo, ahora el gobierno británico. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el gobierno fue intermitentemente consciente del deterioro en Saint Kilda. Había reportes, había artículos en periódicos, visitantes que volvían con descripciones de una comunidad en declive, y el gobierno hizo, sistemáticamente, casi nada. No estableció atención médica permanente, no invirtió en infraestructura, no creó un sistema de comunicación de emergencia. Cuando los isleños necesitaban ayuda urgente, la única manera de pedirla era poner una nota en una caja de madera, atarla a una vejiga de animal inflada y lanzarla al mar esperando que las corrientes la llevaran a algún lugar habitado. Eso, en el siglo XX, cuando ya existía el telégrafo, cuando ya existía la radio. Hay una teoría, planteada no de manera conspirativa, sino como análisis estructural, que dice que el abandono de Saint Kilda fue conveniente para ciertos actores. Una comunidad tan pequeña, tan remota y tan costosa era desde cierta perspectiva un problema administrativo que se resolvía solo si se dejaba deteriorar lo suficiente. No hubo ninguna reunión secreta. No hay documento que pruebe intención maliciosa. Lo que sí hay es un patrón de negligencia sostenida durante décadas, que resulta muy difícil de explicar solo como indiferencia burocrática. La evacuación fue presentada como una decisión libre de los isleños, y en cierto sentido lo fue. Firmaron la carta, pidieron irse, nadie los obligó a subir al barco. Pero hay que preguntarse qué tan libre es una decisión cuando las alternativas han sido eliminadas sistemáticamente durante generaciones. Cuando no hay médico, cuando los jóvenes se van porque no hay futuro visible, cuando la comunidad se ha reducido a 36 personas. ¿Fue una evacuación o fue el resultado predecible de décadas de abandono calculado? No tengo una respuesta definitiva, pero creo que la pregunta merece hacerse. El 10 de mayo de 1930, 20 de los 36 habitantes restantes de Saint Kilda firmaron una carta dirigida a William Adamson, el secretario de Estado para Escocia en Westminster.
La carta es un documento extraordinario, no porque sea dramática, sino exactamente por lo contrario. Está escrita en tono sobrio, casi burocrático, sin lamentos, sin acusaciones, sin retórica. Es la carta de gente que ha tomado una decisión muy difícil y la comunica con la dignidad que les queda. Decían que llevaban años con la fuerza de trabajo en declive, que eran 36 personas, que varios hombres habían decidido irse ese año, que si eso pasaba, los que quedaran no podrían mantener la isla otro invierno. Pedían ayuda para irse, para que el gobierno les encontrara hogares y trabajo. Aclaraban que no pedían ser reinstalados como comunidad separada, solo pedían la transferencia. Una comunidad de 10.000 años reducida a pedir permiso para rendirse. El detonante inmediato fue la muerte de una mujer joven de apendicitis en enero, sin atención médica, sin manera de operarla. Murió de algo que en cualquier hospital del continente hubiera sido tratable. El gobierno accedió. El 29 de agosto de 1930, el HMS Harribel llegó a Village Bay. Lo que pasó esa mañana está descrito en las memorias de uno de los últimos isleños. La mañana era perfecta, sol brillante, mar en calma, cielo azul. La isla se veía verde y hermosa, quizás más hermosa que de costumbre, siguiendo una tradición que todos sabían que había que seguir. Cada familia dejó una Biblia abierta y una pequeña pila de avena en su casa. Cerraron las puertas con llave y a las 7 de la mañana subieron al Harribel. Algunos estaban emocionados. Para los más jóvenes era una aventura. Para los más viejos era el fin de todo lo que habían conocido. Mientras el barco se alejaba y la silueta de Hirta fue haciéndose más pequeña, los que miraban hacia atrás lloraron. El lugar donde sus abuelos habían nacido, donde sus padres habían muerto, donde ellos habían aprendido a escalar acantilados y leer el viento, desapareciendo en la niebla del Atlántico, la Biblia abierta y la pila de avena en cada casa vacía. Los 36 isleños fueron distribuidos en distintas partes de Escocia, no juntos, no como comunidad, dispersos en diferentes localidades, cada familia enviada a un lugar diferente. La adaptación fue dura. Habían vivido toda su vida en un contexto donde todo el mundo se conocía, donde la colaboración era la norma de supervivencia, donde el idioma era el gaélico y las costumbres eran las de Saint Kilda. De repente estaban rodeados de desconocidos, muchos sin hablar inglés con fluidez, aprendiendo desde cero cómo funciona una economía de dinero, cómo moverse en un espacio urbano. Algunos se adaptaron, otros nunca lo hicieron realmente. Los registros muestran a varios lidiando con nostalgia severa, dificultades económicas, la sensación de haber perdido algo demasiado grande para nombrarlo. La isla se quedó vacía durante 26 años. En 1957, el ejército británico llegó a Saint Kilda. Instalaron una estación de seguimiento de misiles, parte del sistema de defensa de la Guerra Fría. Construyeron infraestructura, carreteras, los edificios que hoy se ven en las imágenes satelitales. Incluso construyeron un pub, el Puff Inn. Cerró en 2019. Hoy Saint Kilda es patrimonio de la UNESCO. Con esa la humanidad de la UNESCO. Con esa designación tanto por su valor natural como cultural. El National Trust for Scotland la administra. Hay visitas en verano desde las Hébridas. Los turistas caminan por el pueblo vacío. Ven los clits, suben a los acantilados. Las ovejas Soay siguen ahí. Nadie las cuida, nadie las esquila. Llevan 90 años viviendo como animales salvajes, y los biólogos evolutivos las estudian por eso, porque son uno de los experimentos naturales más largos de evolución en tiempo real. Son lo que eran cuando los primeros habitantes las trajeron hace milenios. Las ovejas sobrevivieron a la evacuación. Los isleños no sobrevivieron al continente, al menos no como comunidad. La última persona nacida en Saint Kilda murió hace relativamente poco. Con ella se fue el último eslabón directo con 10.000 años de historia humana continua en esas islas. Entonces, ¿qué fue lo que mató a Saint Kilda? La respuesta honesta
es que no hubo una sola causa. Fue una acumulación. Las enfermedades que cada barco traía, el daño que John Mackay hizo durante 24 años, los hombres jóvenes que se fueron y no volvieron, la dependencia de suministros externos que no siempre llegaban, la muerte de una mujer joven por una apendicitis tratable. Todo eso contribuyó. Pero si hay algo que atraviesa toda esta historia, de principio a fin, es la negligencia sostenida de los que tenían la capacidad de actuar y eligieron no hacerlo. Los MacLeod, cobrando renta durante siglos sin invertir en la comunidad que se la pagaba. El gobierno británico consciente del deterioro y optando sistemáticamente por no intervenir. Un sistema que encontraba más conveniente dejar que St. Kilda se vaciara sola que hacerse cargo de lo que implicaba mantenerla habitable. La carta que los 36 isleños firmaron en 1930 no fue un acto de rendición. Fue la conclusión lógica de décadas de abandono, cuando una comunidad ha sido privada sistemáticamente de los recursos que necesita para sobrevivir. El punto en que pide ayuda para irse no es el fracaso de esa comunidad, es el fracaso de todos los demás. La Biblia abierta y la pila de avena en cada casa me parece la imagen más poderosa de toda esta historia. Un gesto de gente que se iba con dignidad, dejando algo para el próximo que llegara, aunque no supieran quién ni cuándo. St. Kilda sigue ahí. Las ruinas, los clades, los acantilados, las ovejas salvajes, las colonias de aves que nunca se fueron porque nadie les preguntó si querían quedarse. El Atlántico golpeando los mismos acantilados que los primeros habitantes vieron hace 10.000 años. Algunos lugares no se vacían solos, necesitan ayuda para vaciarse, y a veces esa ayuda viene disfrazada de indiferencia. Gracias por quedarte hasta el final. Si conoces fuentes que no mencioné, déjalo en los comentarios. Y si hay algún rincón raro del planeta que quieres que investiguemos, una isla, una ciudad abandonada, una frontera imposible, también lo anoto para el siguiente video. Nos vemos allá.